Frank Johnson Good fue un destacado académico, abogado, jurista, politólogo y administrador público estadounidense que realizó importantes contribuciones a la teoría de la administración pública. Fue presidente y fundador de la Asociación Americana de Ciencias Políticas entre los años 1903 y 1905. Este periodo duró 2 años. También fue profesor de la Universidad de Columbia desde 1891 y 1912. Este periodo duró 21 años. Posteriormente se convirtió en el presidente de la Universidad de Johns Hopkins. Good era uno de los principales defensores del pensamiento constitucional progresista, rechazando la doctrina que era la separación de poderes. Él argumentaba sobre una nueva toma de decisiones políticas y de la administración pública. En la Reforma Social y la Constitución de 1911 condenó la interpretación escrita de la Constitución que bloqueaba la implementación de la reforma progresista. Abogó por un constitucionalismo flexible que reflejaba el ritmo del cambio social. Durante sus estudios, él argumentaba que la administración pública debía ser una disciplina autónoma, separada de la política, y que los administradores públicos debían ser profesionales altamente capacitados y no políticos. Defendió la idea de que el gobierno debía ser más eficiente y efectivo, donde los administradores públicos debían tener un papel más activo en la toma de decisiones gubernamentales, siendo uno de los primeros en argumentar que la administración pública debía ser estudiada como una ciencia social con métodos rigurosos y empíricos. Los principales principios para la administración pública frente a Frank Johnson Good fueron basados en el libro de la política y administración de un estudio gubernamental. Se centraba más que todo en el derecho administrativo de los Estados Unidos. Esta fue una obra principal de Goodnough que él buscaba analizar la distinción entre la política y la administración. Según él, la política tenía que ver con política y expresión del Estado, mientras tanto que la administración se preocupaba por la fiel ejecución de la legislatura promulgada. Él observaba que la administración tendía a sobrepasar este límite, por lo que admite que la política debía controlarse mediante la administración para mantenerla a línea con la voluntad del pueblo. Los principios de esta obra más que todo se centraban en los poderes del gobierno central. Más que todo, él lo que buscaba es hacer una herramienta de trabajo en su profesión con la valoración del derecho administrativo, lo que resulta atractivo para la redacción de obras de este tipo, y además es un servicio público señalado. En sus estudios de la política administrativa, él afirmaba que habían 2 funciones de política. Según él, habían 2 títulos. El primero era que se aplicaban durante operaciones mentales y acciones de personalidad autoconscientes, es decir, un estado de entidad política que era constituido por la voluntad y operaciones de la ejecución, porque, la voluntad del Estado era el soberano y se formulaba por la acción política, y la voluntad del Estado era el soberano, el deber ser. Lo que él formula era una voluntad de acción gubernamental donde todo eso se llevaba a cabo a un objetivo, que era expresar la voluntad y ayudar a la ejecución, que era un carácter formal de un sistema gubernamental. El hecho es que él distingue que estas 2 funciones de clases de gobiernos, que cada gobierno establece un órgano diferente y cada uno se limita exclusivamente al cumplimiento de las funciones que eran caracterizadas por esa función que se le permitía. En esto, él solucionó por las necesidades psicológicas y razones convenientes para la economía. En esta distinción fundamental, él lo que buscaba era basarse en la teoría de Montesquieu, que se distinguía por 3 poderes, que eran llamados el legislativo, ejecutivo y judicial. Esta diferenciación de las 3 funciones, esta es como una diferenciación de las 3 funciones gubernamentales, llevados a la teoría de un estudio de las instituciones de las iglesias que fue el estudio de Montesquieu. Lo que buscaba acaparar o aplicar este reconocimiento de poderes era la función del gobierno.
siendo autoridades gubernamentales separadas donde cada una debía confiar en los poderes del gobierno. Esta teoría se llevó a un punto más lejos del autor que el autor hubiera considerado, pues él lo que analiza es que como se llevaba el país, que eran dos funciones y cada una se limitaba a las funciones que eran asignadas, a las acciones que eran asignadas y no llegaban a ningún punto. Entonces, porque era incapaz de aplicarse en una política concreta. Entonces, según la experiencia norteamericana, él concluyó en ese punto abordando y redactando la primera constitución de los Estados Unidos, que era la Constitución Nacional. Él usa como el principio la separación de poderes con sus consecuencias, pues la separación de autoridad era universal y era aceptada por la mayoría de países. Por lo tanto, las consecuencias fueron convirtiéndose en una base de herramientas o instrumentos. Sin embargo, él demostró que estos principios de poderes y autoridad eran invalibles como un principio jurídico, lo que era la separación de autoridades como disposición constitucional y decisión judicial, y un dictamen sobre lo que genera un derecho constitucional son una forma atenuada. Por lo tanto, las constituciones americanas y europeas establecen una organización política dada en la teoría general de la diferenciación de las funciones gubernamentales, lo que asigna a la expresión del Estado, donde el órgano del gobierno era cuya función principal era la ejecución de la voluntad del Estado, encargada por un derecho general, que era la voluntad de expresión, es decir, autoridad llamada a la ejecutiva, que tiene casi todo orden ético, ordenado y legislativo. Este órgano era una función principal de la voluntad del Estado, un poder legislativo que era controlado de manera a voluntad del Estado. Parte de un órgano se confiaba pues dicha función que era primaria al gobierno, que era la diferenciación de los órganos que confiaban en el desempeño de las funciones, que no pueden definirse claramente cada una de ellas. Lo que se cree que lo suficiente son dos funciones distintas del gobierno para una diferenciación, que pues los órganos los proporcionados que eran el gobierno gubernamental, formal, y estos dos tipos de razones que eran convenientes para designar pues una respectiva política y administración. La política pues tenía que ver con expresión de voluntad del Estado y tenía que ver con la ejecución de esas políticas. Entonces, en todos esos sistemas de funciones se utilizó para tener como último estado la expresión de voluntad del Estado y ejecución de esta voluntad, donde pues estos órganos eran separados y cada uno ocupaba pues un desempeño, una acción con su respectiva política administrativa. Aporte de la administración pública. Frank J. Goodnough es un pensador que hizo uno de los aportes más importantes hacia la administración pública. Él se basaba que el trabajo era la distinción entre política y administración. Elaboró un libro cuyo objeto principal dice que sostiene la voluntad popular que se articula a través de la administración. Él expresa que la experiencia y la jerarquía trabajan para cumplir la voluntad de dicho Estado. La obra influyó tanto en la administración pública estadounidense a mediados del siglo, por medio siglo, ayudó en la contribución de reformas burocráticas. Los principios de la administración pública, eso es una función encargada a ejercer, a ejecutar la función del Estado, la voluntad del mismo. Se convierte en una regla de conducta y de control. Esto va trascendiendo más de lo necesario con un objetivo de asegurar la ejecución del Estado, entre comillas, la voluntad del mismo. Realizando la expresión que es la verdadera voluntad del Estado, se tiende a dificultar porque es ineficiente la ejecución por dicha voluntad del mismo. Es indispensable analizar las funciones administrativas con el fin de precisar, de garantizar límites donde se extiende un control necesario u obligatorio.
Al ejecutar y analizar, la administración puede ser justicia o un gobierno, porque ninguna legislatura expresa voluntad de Estado. Como asunto de la conducta humana, en forma transparente se refiere a su significancia. Es el poder de ejecutar la voluntad del Estado, que surgen por necesarias razones convenientes de idoneidad. Se piensa que, según la interpretación, el Estado es la misma autoridad del Estado porque es autónoma de la legislatura. Acciones no legislativas se le denomina por lo general administración y justicia, que a su vez es una función administrativa que se le conoce como autoridad judicial. La función de administración por parte de funciones, se llama administración de gobierno, la cual es susceptible o indiferente al analizar varios elementos que existen en el gobierno mediante una administración de justicia. El desempeño es de realizar un sistema de gobierno encargado de cierto tipo o ciertos funcionarios que ocupan la administración en la parte de la justicia. Los funcionarios se consideran de carácter administrativo, atienden la función de nombre genérico adecuado en actividades gubernamentales, de carácter o patentes mediante ejemplos concretos a través de unas cuantas palabras que proporcionan como desempeño una administración general.